Lo primero, una disculpa por comenzar un poquito tarde, pero nuestra ponente viene de trabajar en su centro y entonces pues la pobre ha llegado lo antes que ha podido. Y os voy a presentar a nuestra ponente, que algunos de vosotros ya la conocéis porque seguramente haya sido profesora vuestra. Ella es Ana Carmen Muñoz, es psicopedagoga y es doctora en educación. Lleva toda su vida vinculada a la universidad, pero su trabajo principal, digamos, está en un colegio de la Comunidad de Madrid, un colegio concertado, que se llama San Ramón y San Antonio. Y es muy ratado porque podría haber dicho cualquier otro nombre, pero es así, San Ramón y San Antonio. Tiene todos los niveles, desde infantil hasta bachillerato. Y pues Ana Carmen lleva muchos años. Ella no le gusta que la llamen Ana Carmen, pero yo la llamo Ana Carmen porque yo estudié con ella y así la llamábamos y así la sigo llamando y punto y final. Pero ella le gusta que llamáis Ana, así que llamadla Ana. Bueno, pues ella ha dedicado una parte muy importante de su vida profesional a dirigir y a coordinar el departamento de orientación del centro en el que trabaja. Además, algunos años, exactamente ¿cuántos ha sido directora? 6 años ha sido la directora del centro, con lo cual tiene mucha experiencia, no solo en orientación, sino también en la problemática general de cualquier centro, ¿no? Y en la dirección y gestión de los mismos. Hemos pedido que, centrara su exposición, porque nos podría contar muchas cosas. Hemos pedido que centrara hoy su exposición en las cuestiones, sobre todo relacionadas con la fase o con el proceso que se sigue cuando se hace un diagnóstico en su centro de trabajo. ¿De acuerdo? Os va a contar algunas cosas más para contextualizaros y para daros alguna información adicional que es muy interesante. Y la idea es que ella abra este nuevo bloque que se llama el proceso del diagnóstico pedagógico, fases del diagnóstico pedagógico, que el próximo día, el miércoles, yo continuaré, pero ya de una manera un poquito más teórica. Hoy nos vamos a centrar en la parte práctica. Quiero que sepáis que en la mañana también ha venido otra profesional, que es Silvia Zamorano. Ella trabaja en un centro educativo que de alguna manera es un apoyo al centro escolar. Hay una filosofía pedagógica detrás muy interesante. Aunque os invité, pues obviamente por vuestros horarios tampoco habéis podido asistir, pero también hemos grabado la conferencia, al igual que la de Ana, con la idea de dejarosla disponible en cuanto podamos y que la podamos colgar en el campus y también la podáis ver, pues, para que tengáis también la información que ha llegado a los compañeros de la mañana, ¿vale? Bueno, pues yo creo que sin más, dar las gracias a Ana desde luego. Y bueno, pues ya veréis que va a ser muy interesante lo que nos va a contar y tendremos un ratito después para hacerle preguntas a vos, ¿de acuerdo? Hasta salir a tiempo. Pues como hasta... Me da la pinza y empezar a hablar de no sé, 8... Sí, como hasta las 8 para que ellos hablen de... Bueno, pues buenas tardes. Gracias por invitarme y por la presentación. De verdad que no hago tantas cosas como editorial, pero bueno, mi objetivo es aquí traeros fundamentalmente qué es lo que un pedagogo realiza en torno a este tema, que es el diagnóstico pedagógico o la evaluación psicopedagógica, ¿vale? Es decir, desde que se produce una demanda, ¿vale? Que ahora veremos quién lo puede solicitar, este diagnóstico, esta evaluación, cuál es el desarrollo, cuáles son los pasos que tenemos que elaborar y luego lo más importante para nuestra intervención, que es la toma de decisiones. Diagnóstico pedagógico o evaluación psicopedagógica. ¿Por qué yo le digo evaluación psicopedagógica? Porque siempre en los equipos que tenemos en las reuniones de los pedagogos creemos que la palabra diagnóstico se utiliza más en la parte de la clínica, ¿vale? Nosotros no diagnosticamos enfermedades, eso es lo que lo hacen los psicólogos, los psiquiatras y demás. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues detectamos necesidades para ajustar respuestas educativas. Es decir, cuando empezamos un proceso como es la evaluación psicopedagógica, ¿qué es lo que hacemos? Yo lo que veo no es que categorizo a un niño con un autismo o con una dislexia, sino lo que hago es ver qué es lo que necesita para yo ajustar esa respuesta. ¿Para qué? Para que tenga una educación ajustada a lo que él o ella necesita. Entonces nosotros, en el entorno de la pedagogía, utilizamos más la evaluación psicopedagógica.
Según el autor que veáis, pues uno lo llama diagnóstico, evaluación. Parece, así a grandes rasgos, que el diagnóstico pedagógico es como algo más pasado de moda, y la evaluación psicopedagógica incluye otros conceptos como la psicología y demás. Pero bueno, son cuestión de formación y digamos de también dónde estamos. Entonces, en los centros educativos a día de hoy se habla de evaluación psicopedagógica, que es la que hacemos los pedagogos, no los psicólogos ni los psiquiatras. A bote pronto he hecho este mapa conceptual para situaros dónde podemos trabajar en los centros educativos. Como pedagogos podemos pertenecer, si estamos en un colegio de educación infantil y primaria, a un equipo de atención temprana, a un equipo de orientación educativa y psicopedagógico o a un equipo específico. Hago esta matización porque el proceso de evaluación psicopedagógica cambia en función de dónde nos encontremos. Muchos de vosotros sabéis que si estamos dentro de un equipo de atención temprana, digamos que nuestra actuación está centrada entre los 0 y los 6 años. Mientras que estamos en un EOE, nuestra atención está centrada entre los 3 y los 12 años. En cambio, si pertenecemos como pedagogos a un equipo específico, tenemos el ámbito de actuación que son todas las edades. Hay equipos específicos de discapacidad visual, discapacidad auditiva, de retraso mental, de TGDs. Porque no es lo mismo que yo trabaje como referencia en un centro de educación infantil, en un centro de primaria, que actúe a cualquier tipo de centro porque soy especialista en un tipo de discapacidad. Por ende, si trabajamos en un instituto, siempre estamos dentro de lo que es el departamento de orientación. El proceso no es el mismo. ¿Por qué? Porque en un departamento de orientación, el orientador, el pedagogo, está las 25 horas lectivas en un mismo instituto. Mientras que si trabajamos en un equipo de atención temprana, en un EOE o en un equipo específico, nuestra actuación no está dentro del equipo. Nosotros tenemos una sede que está fuera del centro y digamos que actuamos por sectores. Si yo estoy en un departamento de orientación, estoy en mi cole y tengo 800 alumnos que son a los que atiendo. En cambio, si estoy en un EOE, puedo tener como referencia, ser la orientadora de referencia de 6 colegios. No es lo mismo la atención que se da aquí y el proceso que la atención que se da aquí. Pero bueno, he intentado haceros como una especie de mixto para que veamos cuál es el proceso independientemente de la etapa en la que estemos. Pero sí que es verdad que cuando trabajéis, algo de estas fases van a cambiar, ¿vale? Hay un asunto muy importante que muchas veces no tenemos en cuenta y es cuándo hay que realizar esta evaluación psicopedagógica y sobre todo quién puede realizar la demanda. ¿Por qué? Porque ya a estas alturas el papel del pedagogo, del orientador, empieza a estar muy definido. Pero cuando yo empecé hace 15 años creían que yo era la chica de las fotocopias. Entonces, y luego pasé de ser la chica de las fotocopias a ser la que en mis super mega bolsos XL tenía una varita donde niño que tocaba, niño que curaba. Entonces, hay que determinar cuándo se realiza, porque solo hay que realizarlo cuando sea necesario. Y vamos a determinar quiénes son los que pueden realizar la demanda. Primero, ¿cuándo se realiza? Tenemos muchos tipos de evaluación psicopedagógica que no vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver una en general. Pero sí que es verdad que siempre que se cumpla alguna de estas características, nosotros estamos obligados a realizar la evaluación. Primero, antes de tener que hacer una adaptación curricular, sea significativa o no, se recomienda que el orientador realice esta evaluación psicopedagógica. Además, antes de incorporar en la ESO a un alumno en el programa de diversificación curricular o en las PCPIs que ahora se llaman formación profesional básica o programa de educación continua, tenemos que hacer una evaluación psicopedagógica. En estos 3 casos, la Comunidad de Madrid nos da unos anexos que tenemos que rellenar. Y no se suelen aplicar ningún tipo de prueba psicopedagógica. Simplemente se habla con los profesores y se determina si esa modalidad de apoyo es adecuada y nosotros rellenamos un informe, ¿vale? Es decir, muchas veces es un mero trámite lo que hacemos. También, al terminar la ESO, tenemos que hacer una evaluación de cada alumno que sigue siendo realizar o rellenar un anexo. La cosa cambia cuando... voy a saltarme de punto, cuando hay que tomar una decisión, es decir, un alumno
que no aprende, tenemos que saber por qué aprende y hay que tomar una decisión si le cambiamos o no de modalidad. Ahí ya empieza todo el proceso que os voy a contar. También, y no quiero dejarme a un lado, las altas capacidades. Siempre que tenemos que hacer algún tipo de medida para un alumno de educación de superdotado de altas capacidades, una flexibilización, ya sea subirle los cursos, hacer una adaptación curricular significativa por encima, siempre tenemos que evaluar si ese alumno presenta altas capacidades y por ende se pueda beneficiar de esas medidas. Y en definitiva, siempre que creamos que sea necesario. Pero sí que tenemos que tener muy en cuenta cuándo sí y cuándo no. ¿Por qué? Porque es un proceso que vamos a ver arduo, que hay que evaluar a un niño y entonces siempre que sea necesario, ¿vale? Pero no cualquier alumno que llega a una profesora y dice creo que a este le pasa algo, míralo. No, ¿vale? Es decir, siempre que sea una medida bastante justificada. Y según la ley, en todos estos. Pero vamos a centrar sobre todo a día de hoy por lo del diagnóstico pedagógico en los alumnos, por ejemplo, de educación especial, que son los que, digamos, más se prestan a explicar muy bien este proceso. ¿Quién puede realizar la demanda? Pues fundamentalmente tres agentes importantes. Primero, el director del centro. ¿Vale? El director del centro tiene la potestad para decir al departamento de orientación, al equipo de atención temprana o al EOE que hay un alumno de su centro que requiere esta evaluación. Para ello tenemos un anexo que la Comunidad de Madrid nos obliga a, digamos, a rellenar a los directores para pasárselo vía fax, es ilegal, pero bueno, vía por correo ordinario digamos al equipo. Imaginaos que yo trabajo en un equipo de orientación educativa y psicopedagógica, en un EOE, ¿vale? Yo estoy en la sede y de repente aparece una demanda de un director de un centro al que llevo de que hay un alumno que presenta una necesidad de que sea evaluado. Pues esto es lo que los directores tienen que, digamos, el trámite, que es importante que también lo conozcáis. Luego, la demanda, la mayoría de las veces, la hacen los maestros y los profesores. ¿Por qué? Porque son los que están en clase con el alumno, ¿vale? Son los que verdaderamente conocen y tienen a otros 24 al lado de ellos para comparar. Entonces también existe un protocolo, aquí tenemos muchos protocolos y muchas cosas que rellenar. Hay una intervención de los padres, no, de los profesores. Bueno, pues hay uno muy parecido, para que tampoco voy a meter muchas, sobre la derivación que hace un profesor. En esa derivación hay que poner lo que le pasa, el nivel de atención, es decir, hacer una breve característica de la posibilidad de existir la evaluación y luego nosotros valoramos si es necesario o no. Además, la demanda puede venir de los padres, de las madres o de los tutores legales, porque los profesores han observado que hay algún tipo de dificultad, lenguaje, motriz o algo, y solicitan. Es muy importante avisaros de lo siguiente. Nos puede llegar a los equipos de atención temprana y a los EOEs, sobre todo a los equipos de atención temprana, demandas de los padres sin que los niños estén escolarizados. Y tenemos la obligación de evaluar. Es decir, un niño no tiene por qué estar escolarizado para recibir nuestro servicio en un equipo de atención temprana. ¿Cómo es lo que tienen que rellenar los padres? Pues si el director habla con los padres y los padres quieren hacer la demanda, pues lo rellenan, lo firman y demás, ¿vale? Que lo quiera hacer el director, pues bueno, eso según en función de la demanda. Que los padres, el niño no está escolarizado, pues directamente viene a nuestro equipo, le hacemos firmar y ¿vale? Pero la demanda siempre viene o del director, o de los tutores, o de profesores, o de los padres, tutores legales. Nosotros no podemos, independientemente de quién haga la demanda, evaluar a un niño sin el consentimiento de ambos padres. Y digo ambos. Y si uno de ellos no está porque está desaparecido o en Sudamérica o no sé qué, hay que hacer una declaración jurada, ¿vale? ¿Por qué? Porque son menores, no podemos aplicar ningún tipo de prueba ni observación a nadie sin el consentimiento de sus padres.
Y lo digo muy en serio, porque sin la firma de los dos, aunque el niño lo necesite, no se le puede evaluar. ¿Vale? Entonces la Comunidad de Madrid lo que nos hace es ofrecernos este anexo para ver si utilizan sí o no, y te ponen la firma de los dos. De los dos. Y esto pone mucho hincapié por motivos de familias divorciadas y demás. De hecho, la persona que estaba antes que yo en el colegio ha sido inhabilitada durante 25 años por evaluar a un niño, firmó la madre y el padre no. Con la mala suerte que el padre era abogado. Lo bueno es que yo entré por ella, pero bueno. Es un ejemplo de que tenemos que tener el consentimiento por escrito, por poco que hagamos y por poco que ya cumplimos, ¿vale? Es muy importante tener ese consentimiento y guardarlo. Dime. Has dicho que hay que presentar en caso de que no estén los dos padres La declaración jurada. De está ausente del país, si el padre desconocido, enfermedad, hay que expresar el motivo. Entonces el padre se hace responsable. Hombre, con los padres tenemos bastante complicidad, es decir, vamos a ver, ¿por qué no lo traes? No es que mi marido no quiere. Pues lo mismo que digan, no es que mi marido no está. ¿Vale? Entonces sí que es verdad que para, digamos, no meternos en jaleos y por el bien de los menores, siempre este consentimiento. La pregunta es, si los padres, alguno de ellos se niegan a que le evaluemos, ¿podemos evaluarle? ¿Vale? Entonces, esto sí que es un aspecto importante, ¿vale? Que siempre tenemos que tener ese consentimiento. Bueno, una vez que ha venido realizada la demanda, todo lo que es el procedimiento de directores, profesores y demás, ¿qué debemos hacer? ¿Vale? Porque, dime por ahí. Perdón que soy una malísima alumna que hablo para lo nuevo. Pero tú ya hablábamos en clase. Sí, por eso, porque ya lo conoces. Mira, no, pero es una historia de... Si tú estás divorciado, como hay miles de casos además, y tú tienes la custodia, no la compartida, sino toda la custodia de tus hijos, ¿necesitas también la firma del padre? Si no del padre, digo, si soy yo la madre. Si no te quieres meter en jaleo, sí. Si te quieren buscar las cosquillas, te la buscan. ¿Vale? Entonces, lo que se puede hacer es pedir un poder notarial o hacer algo, o que el padre simplemente firme, o directamente decir, estoy en un proceso de divorcio, mi marido niega, entonces yo no le valoro. No nos metemos en jaleo, porque al final el que sale perdiendo es el niño y el segundo como profesor. Entonces no nos arriesgamos. Otra cosa, todos los colegios tenemos una asesoría jurídica, ¿vale? Ante preguntas de estas, pero los abogados son los que más saben. Yo no conozco ninguna ocasión que hayan dicho que hayan. Otra cosa es que si yo no tengo el permiso del padre, y llegaré a haber dicho esto, aunque nos está grabando, las veces que aplicamos pruebas no completas, ¿vale?, sin autorización de los dos padres. Por ejemplo, hay un niño que tiene un problema de lenguaje y hay una prueba que se llama el PLOM, ¿vale?, que se puede aplicar de forma conjunta a la vez que le preguntas a 4 o 5 sobre vocabulario. Y dices perfectamente si el niño articula, si no, si... Eso no es una aplicación. Entonces, muchas veces las hacemos. Otra cosa es que yo quiera aplicar una prueba de inteligencia que sea individual. No. Pero podemos... Pero no nos arriesgamos. No nos arriesgamos. Que el que sale perjudicado es el niño, por supuesto. Pero tenemos las manos atadas. Y tampoco somos salvadores de nadie. Entonces, muchos salvadores luego están inhabilitados, ¿vale? Y es que es tal cual, ¿vale? Y son entre 20 a 25 años de muy importante. Entonces hay que saberlo. ¿Hay alguna pregunta o ya no? Una pregunta, es que los documentos que he puesto antes, porque cuando tienen que ir a EOE y a EA, entonces tienes que mandar ese documento rellenado, Sí. el profesor, Sí. o sea, el director. Pero ¿qué pasa cuando es el departamento de orientación? El departamento de orientación, como eres tú, Como pues está no te lo mandas. no hace falta, Claro. ¿no? Se hace la derivación cuando son órganos externos, el equipo de atención temprana y el EOE o el equipo específico. Derivas porque digamos que pasas la bola de la evaluación a otro. Pero cuando es departamento de orientación no hay anexo. Simplemente, como tú estás en el centro, tú hablas con unos, hablas con otros, valoras e informas si lo vas a hacer o no. ¿Vale? Bueno, ¿cómo debe proceder el orientador una vez que hemos determinado que
ha llegado un alumno que posiblemente necesite una evaluación psicopedagógica, pero que tenemos que decidir si la comenzamos o no. Lo primero que tenemos que hacer es la recogida de información. A mí me gusta, pero nunca tenemos casi tiempo, hacer lo siguiente. Primero es una entrevista con la familia, para que, si lo ha solicitado la demanda la familia, primero con la familia. Si la solicitud la ha hecho los profesores, primero con los profesores. Es decir, lo que tenemos que saber es qué características peculiares tiene que este niño haya llegado a tus manos. ¿Vale? Entonces hay que hacer una recogida de información. Hablando con los profesores, hablando con los padres, viendo el expediente del alumno. Lo primero que vemos es el expediente, porque imaginaros, todo el niño de educación especial tiene una historia. Entonces, si podemos evitar que los padres nos vuelvan a contar otra vez la historia de, pues mira, fue prematuro, pues no sé qué, lo tenemos en los informes, en el expediente, se evalúa y ya está, ¿vale? Se valora, a ver, pero sí que queremos sacar información de qué es lo que realmente te inquieta y qué es lo que podemos sacar información, porque muchas veces, con hablar con los padres, nos damos cuenta que la información la tenemos, que no hace falta aplicar nada, simplemente que hay un problema y para qué vamos a evaluarle, vamos a intentar a ver si agilizamos el proceso, ¿vale? Y muchas veces cuando los padres vienen el problema no está en el niño, está en el padre. Entonces muchas veces lo que en un principio era evaluación psicopedagógica se revierte en orientación familiar, en dar pautas a los padres. ¿Para qué? A mí siempre me gusta utilizar la metáfora de Dorothy, para enseñarle caminosas amarillas que debe tener el niño. No es un problema de que el niño tenga un trastorno del comportamiento, es que a lo mejor tú no has sabido organizar su vida, ¿vale? Entonces sí que es verdad que aquí lo que tenemos que hacer es recoger la información que sea relevante, no hasta los días en los cuales se le cayó el último tiempo, porque muchas veces pecamos de eso, de recoger información, y mucha no es útil para el tema que estamos hablando. Entonces siempre la recogida de información tiene que ser de información relevante del tema que estamos dando, porque si no nos podemos perder. Entonces sí que es verdad que intentamos tener esa información de ese ámbito de desarrollo o de esa problemática que en un principio presenta. Una vez que recogemos la información, ¿vale? Hay dos opciones: o entrevistar a los padres en el colegio o citarlos en la sede, ¿vale? Los del departamento de orientación se citan siempre en el instituto, que estamos ahí. Pero una vez que hemos recogido, como se ve, la observación, tenemos que ver si es necesaria o no la evaluación. Si con esta evaluación yo voy a tener más información de la que tengo, y esa información me va a ayudar a mí a tomar una decisión más ajustada. Entonces, bueno, a lo mejor el problema que tiene el niño no lo podemos solucionar nosotros, porque somos pedagogos, no somos todólogos, que todo lo sabemos. Entonces, imaginaros que viene una niña que posee una discapacidad visual y que yo no tengo las habilidades ni los conocimientos para evaluarla. ¿Qué tengo que hacer? Derivarla al equipo específico de la ONCE, ¿vale? Pues hay otro anexo que yo digo, tengo una niña que deberían evaluarla, la ONCE se pone en contacto conmigo y empezamos a actuar. Entonces, no nos tenemos que hacer encargo de todos. Por ejemplo, la ONCE es un ejemplo muy bueno, discapacidad auditiva también. Y últimamente, que está muy de moda, la evaluación de los TGDs, ¿vale? No somos expertos. No es lo mismo un Asperger, un autista, un RED, y yo, sinceramente, no me encuentro preparada. Entonces, ¿qué hago? Lo digo al equipo específico de TGDs, que son 20 personas que llevan 20 años evaluando solo a TGDs. Y luego, a partir de esto, que me digan a mí más o menos las características que presenta, yo le ajusto la respuesta educativa. Por eso no lo de diagnóstico, sino lo de evaluación de necesidades. También puede, digamos, determinar que el niño lo evalúo yo y voy a empezar a recoger la información del niño, ya que puedo ir en contexto. Entonces, ¿qué hacemos? La observación del niño, ¿vale? Es decir, imaginaros que yo quiero ver un problema de dicción porque tiene una disfemia, tartamudez, pues llego al despacho y empiezo a hablar con él. ¿Que quiero ver cómo se relaciona en su clase? Me meto en su clase. Siempre que me deje el profesor. Si no me deja el profesor, no puedo entrar.
buscando las cosquillas, vivirlos en los patios, en el recreo, no sé qué. ¿Vale? Pues hay profesores que no dejan. Entonces, si no me dejan entrar en ciencias naturales, pues me voy a de ciencias sociales. Y si no me deja la tutora, pues le veo religión. Entonces, sí que la observación también... Que me está llamando la atención eso, que claro, si es un caso así de necesidad y que lo estamos viendo, porque el profesor no te deja entrar. Es el grado ese de la frase de la autonomía del docente en su clase. Entonces, bueno, se puede negar. A mí no se me ha negado nadie, pero existe la posibilidad de que se niegue. Entonces tampoco tenemos que ponernos borricos y decir pues entro, y formar un jaleo. No, te buscas las cosquillas y vas observando. Que no siempre tenemos que observarle en aula, ¿vale? Que puede ser en el patio, en el comedor, o simplemente lo sacamos en una clase, siempre que los padres nos hayan firmado la autorización, ¿vale? Entonces, bueno, también se puede ver cómo interactúa con los padres. Hay una cosa que hacemos para ver si derivamos a un equipo específico a posibles TGDs, nos gusta observarlos con los padres, ¿vale? Por esa característica de la interacción social, no solo con sus iguales y con las autoridades, pero también con los padres. Entonces hemos quedado, pues eso, en alguna clase, los niños jugando por un lado, nos conociendo cómo que hablamos y cómo se producen situaciones de interacción. Eso ya en función del tiempo que tengamos y demás, pues ya se va más o menos organizando. Una vez que hemos observado lo que es en el contexto de aula y demás, pues tenemos que pedir ayuda. Si es necesario que conozcamos el nivel de competencia curricular, aquí los profesores nos deberían ayudar. Si yo estoy determinando, por ejemplo, un retraso mental, y quiero saber si el alumno está en el curso que está curricularmente o no. Y eso ¿quién lo sabe mejor que nosotros? Los profesores, ¿vale? Entonces les podemos ofrecer una serie de pruebas para que ellos las rellenen, para ver cuál es su nivel en mate, cuál es su nivel de autonomía, pues para más o menos ver a nivel de aula y de currículum qué es lo que sabe. Antes de decir, ¿sabe sumar? ¿Sabe restar? Primero de primaria. Pues si la vea, si no, eso quién lo sabe. En 2 minutos, además hay la Comunidad de Madrid unas escalas de observación que es haciendo un tic, porque dicen, no, es que ahora viene un cuestionario. No, son 2 hojas. Por las 2 caras que sí, en proceso. No conseguido y conseguido. Claro. Más o menos te vas haciendo una idea. Siempre que sea necesario saber el nivel de competencia curricular. Lo mismo con los estilos de aprendizaje. Igual, a los mayores se le puede pasar una prueba. A los pequeños, ¿quién lo conoce mejor que nadie? Los profesores. También la extensa prueba de desarrollo de aprendizaje. Podemos hablar con los profesores de los cursos anteriores, aunque esto mucho nos lo dan los padres. Y también el contexto, que ya más o menos lo hemos recogido con la familia, pero para que veáis más o menos todos los palos que podemos tocar. Y uno de los que más tiempo nos llevan es este, ¿vale? Porque al final lo que hacemos es determinar qué necesita y qué necesita a nivel de aula. Entonces, tenemos que valorar qué ámbitos del desarrollo tenemos que evaluar. Por ejemplo, habrá con alumnos que sobre los que centrarnos en el desarrollo cognitivo. Hay una serie de pruebas psicopedagógicas, WIS, WISE, WIPSI, Raven, todas las que queráis, en las cuales tendremos que utilizar para determinar el desarrollo cognitivo de este alumno, ¿vale? Algunas tendremos que ver si controla el idioma, porque hay muchos alumnos extranjeros, si no, que sean muy visuales, entonces tenemos que ver. Otra ocasión, tenemos que evaluar a lo mejor solo lenguaje. Ya tenemos glosipa, tenemos algún problema de dislexia, es decir, alguno de disfemia, de articulación, es decir, además si tenemos maestra de lenguaje en el colegio, le podemos decir, oye, míralo, porque yo le puedo pegar algunas pruebas, pero a ver, hazle alguna prueba del soplo, de la respiración, cualquier cosa para... Como veis, nosotros somos los que llevamos la voz cantante en este proceso, pero necesitamos de otros profesionales. Por ejemplo, a veces tenemos que tirar de psiquiatras para algún tipo de prueba, ¿vale? Médica, que nos tienen que hacer para descartar. Había un niño en mi centro que le daban fulminante y ataques epilépticos, hasta que confirmamos, gracias a un electro que hizo el médico,
que efectivamente era un ataque epiléptico que podía ser cualquier tipo de cosa. Entonces, tiramos o nos aprovechamos de muchos profesionales para eso, ¿vale? Para tener, porque no, por suerte, no sabemos de eso. También desarrolla la personalidad. Aquí los psicólogos clínicos también nos ayudan, pero si no, también podemos aplicar una serie de pruebas en torno, a ver, hay una prueba muy buena que se llama el BASC, que es BAST, que es las siglas de comportamiento y comportamientos infantiles, algún tipo de hiperactividad, algún tipo de alguna desviación, pues sí que se pueden ver con estas pruebas, que se aplican tanto a los tutores como a los alumnos como a las familias. Y la prueba hace como una especie como de resumen en torno a cómo es el comportamiento del niño en situaciones muy concretas que queremos nosotros, digamos, conocer. También tenemos el desarrollo afectivo, pruebas de familia, pruebas de ajuste emocional, pruebas de inteligencia emocional, de control de emociones, de relaciones sociales, de habilidades con amigos, también, ¿vale? Y también desarrollo motor, ¿vale? Tenemos muchas pruebas en torno a cruza una fila y si se para niños con hemiplegias o algún tipo de enfermedades degenerativas. Entonces, no siempre tenemos que pedir todo, si no, no acabaríamos nunca, ¿vale? Sino en función de la demanda, tenemos una serie de pruebas psicopedagógicas que podemos aplicar para recabar información extra. Las pruebas pueden ser aplicadas a los niños, aplicadas a los padres, aplicadas a los profesores o simplemente una escala de observación donde se observa por qué un niño arete, ¿vale? Entonces, en función. ¿Qué es lo bueno de esto? Pues que es apasionante porque cada niño es un mundo y cada evaluación psicológica es distinto. Pero también es un poco precipicio porque no sabes lo que te vas a encontrar y cómo tienes que ir más o menos esquivando los obstáculos. Todo esto, este proceso que hemos visto de recoger demanda, recoger información y demás, tiene una especie como de punto y aparte, que es la elaboración del informe psicopedagógico. Nosotros, de la mayoría, no de todas, de evaluaciones psicopedagógicas, tenemos que hacer un informe. He dicho de la mayoría porque son en aquellas que tomamos decisiones importantes. Entonces, hay que redactar un informe que no hay un modelo, cada orientador hace lo que puede. Yo he hecho más o menos un modelo con todas las orientaciones, todos los informes que he visto de otros, pero aquí la Comunidad de Madrid no nos dice tenéis que hacer este modelo de informe y rellenarlo. No, simplemente nos dicen hay que hacer un informe que es el resultado de esta evaluación psicopedagógica y que además este tiene que ser, tiene una naturaleza administrativa, es decir, el expediente del alumno, tiene un carácter técnico, por eso hay que tener mucho cuidado de lo que se pone y cómo se pone, porque va firmado por ti. Entonces, y no puedes poner cosas que sean subjetivas o presunciones, es decir, son cosas que muy concretas, que tiene, como he dicho, tu autoría y tu confidencialidad, que esto es muy importante, porque nosotros nos llevamos a casa al trabajo y nos llevamos un pen y el pen se pierde, y aparecen todos los otros de un niño. Socarte. Todos nuestros pendrives y nuestros archivos tienen una contraseña. Porque informe perdido, informe que perdemos la confidencialidad y nos podemos meter en un jaleo de la ley de protección de datos. Pero bueno, entonces siempre todos los pendrives que yo tengo del cole tienen su contraseña. Y de hecho por ley nos obligan a tenerlo. ¿Vale? Igual que los expedientes de los alumnos. Todo esto que está en expedientes tienen que tener los datos disociados. Es decir, no es lo típico de que abres del cajón y aparecen todos los alumnos con sus nombres. No, tenemos que tenerlos no por cursos, sino por orden de alfabético, imaginaos el caos, y por siglas. Por si alguien viene y abre los expedientes, que no puedan, que luego al final lo pueden hacer. Pero los expedientes tienen que estar siempre cerrados. De hecho, yo lo último que hago, lo primero que hago al llegar al despacho es abrirlo, y lo último que hago siempre es cerrarlo. O sea, algún tipo de robo o algo, por la protección de datos. Entonces es confidencial. Si está firmado por ti, asumes que eso tú lo defiendes y sobre todo que si lo tienes, sí. Porque nadie lo tiene si no eres tú. Entonces, y por cierto, tenemos que firmarlo todas las hojas. Todas las hojas aquí en el margen tenemos que firmarlo.
y en la última también, con fecha. ¿Vale? ¿Por qué con fecha? Porque tiene caducidad. Imaginaros un informe hecho hace 12 años. El niño presenta problemas para articular la P. Y por eso tú no lees. Entonces, hay que poner tanto la fecha, también el motivo. Es muy importante. ¿Por qué se realiza el informe? Además, hay que poner toda la información recabada, pues datos personales, datos de la evaluación con la fecha y el motivo, los personales y escolares que son importantes y relevantes para lo que vamos a tomar decisión, recogidos por nuestras entrevistas, y luego, si es necesario, si hemos aplicado alguna prueba psicopedagógica. Y si es así, es conveniente, o por lo menos así lo solemos hacer los orientadores, dividirlas en los ámbitos de desarrollo. Si utilizo algo cognitivo y del lenguaje, primero pongo las de cognición y luego las de lenguaje. ¿Que utilizo solo cognición? Pues solo las de cognición. Pero sí que es verdad que nos orienta mucho a la hora. Un informe no sirve para nada si no tiene unas conclusiones. Y un informe no sirve para nada si no tiene unas orientaciones. Que eso es lo más difícil. Porque es lo que tú determinas que ese niño necesita, ¿vale? Y por lo tanto, tú le organizas las medidas de atención a la diversidad que requiere. Que puede ser, por ejemplo, cambiarle de modalidad ordinaria a una de integración. Entonces, esto, aplicar las pruebas, las leemos los manuales, mejor o peor, como a lo mejor soltura, va. Redactarlo, pues bueno, alguno conmigo habéis hecho alguna especie de amago, ¿vale? Y vemos lo difícil que es poner ahí de forma clara y objetiva que Alexo. Muy bien. Pues las únicas que muy bien. Bueno, allá vos me gusta autoestima. Hicimos lo que pudimos. Vale. Y luego unas conclusiones de le pasa esto, le pasa esto, le pasa esto, y luego lo más importante, una vez que sabemos qué necesita, ¿qué le podemos ofrecer? Con nuestra firma y nuestro sello y nuestra fecha. Entonces, eso es lo más difícil, porque eso puede determinar que un alumno termine la ESO, titule, no titule, o que los padres te quiten la palabra, porque no están de acuerdo. Tienes que ponerlo por escrito. Porque otra cosa que no vamos a hablar hoy, porque eso ya es para otro día entero, es cómo se le comunica a los padres lo que hemos detectado, que muchas veces pueden estar de acuerdo. Dime. Dos cosillas. Lo que se les ofrece, o sea, una de las orientaciones que les puedes ofrecer. Sí, como centro educativo o como recursos del EOE. No, vamos a ver. Imaginaos que estamos en primaria, ¿vale? Y que el alumno necesita un cambio de modalidad para poder recibir un apoyo muy específico, ¿vale? Entonces, yo lo que tengo que ver es, primero, lo que necesita. Segundo, rellenar esto. Tercero, ¿qué apoyo es el mejor para él? Cuarto, ¿lo tienes en el colegio o no? Si lo tienes, vale, ¿cómo se desarrolla? Fuera del aula, dentro del aula, cuántas horas, con las leyes que hay, ¿vale? Por ejemplo, no es lo mismo un apoyo de un alumno que se ha quedado ciego por algún problema y tenemos que darle un apoyo específico temporal para que aprenda el braille. No es lo mismo que un alumno que tiene retraso mental ligero, se ha detectado en primero o segundo de primaria y el apoyo es permanente toda su vida en lengua, matemáticas y demás. Entonces lo que tenemos que hacer es saber qué necesita, el apoyo específico en función de su perfil, y esto lo vemos en la asignatura que yo doy, si es de compensatoria, si es de educación especial, si es de refuerzo y apoyo, pues no le pasa nada, ¿vale? Y luego ver si lo tienes en este centro y si no, ¿dónde lo haces? ¿Vale? Entonces, más o menos, esta es, digamos, el reflejo de tu trabajo y sobre todo de tus decisiones. Entonces, esto al principio es complicado. Luego ya no salen como churros, pero ya te da menos miedo. Pero claro, es que tú puedes, es tu trabajo, cambiar el rumbo para que ese niño siempre tenga, pues lo que hemos hecho nosotros, el traje a medida. ¿Qué necesitas? ¿Una 44? Pues una 44. ¿Una 36? Pues una 36. Pero lo que necesites, yo tengo que saberlo y tengo que organizarlo. Es un trabajo como muy de marimandona. Es lo que me gusta a mí hacer, organizar eso. ¿Qué?
¿Cuánto dura este proceso? Pues depende. ¿Cómo va a quedar una respuesta Sí, rápida? hombre, depende de cómo... Si hacemos una evaluación a un equipo específico, hay tantas listas de espera que pueden ser meses, meses y meses. Si depende de nosotros, en torno a 2 semanas, 3, en teoría, tendría que cerrarse. ¿Por qué? Porque es una demanda de un niño que no está recibiendo lo que necesita. Pero claro, tenemos muchas demandas, muchas. ¿Cuándo nos recomiendan en los EAC y en los EOE que se haga? De septiembre a diciembre. Es decir, nosotros lo hacemos siempre en esa. ¿Por qué? Porque en diciembre ya preparamos el año que viene. Con todo el proceso de admisión, los alumnos nuevos, pues claro, imaginaros que una alumna hay que cambiarle de educación ordinaria a educación especial. Entonces hay que buscarle para el curso que viene un cole que pueda, o para este curso. Entonces lo que hacemos siempre es, en primaria detectamos y resolvemos de septiembre a diciembre. Pasado enero no solemos evaluar. En teoría, si viene un niño que necesita, lo hacemos, pero es muy difícil que se nos escape alguno en septiembre y octubre. ¿Vale? Entonces, más o menos es las pautas que nos dan para que todos hagamos lo mismo. ¿Vale? La toma de decisiones. Aquí es lo que tenemos que determinar. Hay varias opciones. Claro, todo esto hay que dar un feedback a los padres y a los tutores que están esperando, por lo que os he dicho antes, la varita mágica, para ver qué hacemos con este niño para que empiece a funcionar. Entonces, hay varias opciones. Lo más radical, pero que suele pasar, por eso se hace la evaluación, es que hay que cambiar de modalidad de escolarización. Entonces, la administración nos obliga a rellenar un informe, o mejor dicho, un dictamen de escolarización. Siempre que hay un cambio de modalidad, ya sea de ordinaria de integración o de integración a educación especial o al revés. ¿Vale? Entonces siempre tenemos que hacerlo. Os he traído el modelo, porque todos los colegios de la Comunidad de Madrid tenemos este modelo. Datos personales, una breve resumen del informe psicopedagógico y luego tenemos que hacer un tic en alguna de estas cosas, que es el retraso mental, TGD, del lenguaje, del comportamiento, auditivos, visuales, no sé cuántos, o en infantil, que no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero no entiendo el por qué, por una ley que salió hace unos 6-7 años, en infantil solo podemos determinar en este dictamen que poseen retraso madurativo. Un niño puede estar ciego, pero tiene retraso madurativo. No puede tomar iglesia, pero retraso madurativo. Se les encarqueta a todos el retraso madurativo y ya luego se determina qué es lo que necesita. La segunda hoja y la tercera son estas, que son las importantes. ¿Qué orientaciones hacemos? ¿Vale? Si necesita algún apoyo específico de algún PT o de alguna L, de algún maestro de la 11 o lo que sea, y luego la propuesta en un centro preferente de motóricos, auditivos, TGDs o uno de integración normal, de alguna forma. Para cambiar la modalidad, necesitamos que los padres estén de acuerdo. Si después de todo este proceso los padres no están de acuerdo, el niño no cambia nada. Y hay niños con retraso mental ligero y moderado en cuarto de la ESO calentando la silla. ¿Vale? Entonces, bueno, siempre tenemos que tener el consentimiento de los padres. Y aquí os digo lo de antes. No se puede hacer nada. Dime. Y si, por ejemplo, una vez hecho todo el informe se determina que ese alumno tiene que cambiar de modalidad, Sí. ¿se haría en ese mismo curso o se esperaría al siguiente? Depende de la necesidad. Si lo necesita, se hace. Ahí la Comunidad de Madrid está organizada en DAT, Direcciones de Edad Territorial, norte, sur, este, oeste. Todo colegio depende de una edad. Entonces, se movería. Si se ve que es necesario, se cambia. Si lo importante es ver lo que necesita para el apoyo. Vamos a esperar un año es un mundo. Entonces, más o menos, siempre que se pueda. También es cierto que hay en la ISADAC unas comisiones de escolarización de educación especial.
Entonces, las dos personas que hay de referencia en primaria, en infantil y en secundaria, las llamamos, oye, en este caso, me ha dicho, que tengo esto, que hay alguna plaza de algún preferente motóricos, es que tengo un niño que es que tiene un problema, o lo que sea. Pues sí, pues no, hacemos una cosa, no hay plaza, pero te mando a un maestro de motóricos. Y te lo mando X días a X horas, vale, genial. Y así sopesamos. Entonces vamos más o menos viendo lo que más o menos va a necesitar. Además del dictamen que tenemos que hacer, y eso va en el expediente del alumno, puede que no haya que cambiar la modalidad de escolarización, pero que cambiar el planteamiento. Entonces puede que tenga que hacer una adaptación curricular de acceso, como por ejemplo al niño de braille. Nosotros tenemos ahora dos en el colegio, uno en primero de primaria y otro en primero de bachillerato, que tiene una enfermedad, una retinosis pigmentaria, que nos hemos enterado porque vamos aprendiendo con los años, cada año hay una cosa nueva, aprendes, pues que van perdiendo capacidad visual, agudeza y campo de forma progresiva. Y sobre los 18 años hay un cambio y casi se pueden quedar ciegos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos dicho al equipo específico, el niño está evaluado, venir y darnos pautas. Entonces, tanto el del equipo específico como yo reunimos a los profesores para decir, a ver, estos chicos por esta enfermedad no pueden estar de cara a las ventanas. Es decir, siempre a espaldas. Tiene que ver la pizarra de frente. Hay que ponerle un señalador en el suelo para que vengan. Sus padres tienen que estar las primeras, las hemos cambiado. ¿Vale? Como es zurda, tiene que estar zurdo. Como está en este lado, pues hay que intentar que la luz entre por este lado. O que los contrastes de luz tengáis cuidado porque hay unos segundos que no ven. Entonces es normal que la hagamos así para que una persona la coja. Ay, que muchas veces se va a intentar. ¿Vale? Entonces sí que es verdad que esas pautas las ofrecemos a todos. ¿Qué hacemos? Una reunión ¿con quién? El equipo específico que viene a orientarnos conmigo y con los profesores. No solo que le dan clase, sino con todos los que pueden estar en el patio, en el comedor, con todos. Y aquí no hay que hacer nada. ¿Vale? Porque ya hemos... Hombre, por ahora, si llega un momento en que deja de ver, tenemos que llamar un apoyo, dictamen, educación especial, para que por la discapacidad visual de la ceguera. Pero en principio hemos dado una serie de recursos. También a los padres. Esta persona del equipo específico se ha reunido con nosotros y con los padres para lo mismo que nos ha dicho en el aula, hacerlo en casa. Porque uno de ellos tiene mucha cara y parece que ya está ciego. Y empieza, que no veo, y me tira. Y los padres caen. Entonces, no, tira. Entonces, para dar pautas también a los padres. Luego también se pueden hacer adaptaciones no significativas. Es decir, niños que a lo mejor por un problema de lenguaje, que ya más o menos han superado, pero tienen una laguna muy grande, por ejemplo, en la comprensión. ¿Vale? Entonces, se puede hacer adaptaciones no significativas y sí significativas. La diferencia, pues la sabéis, significativas, más de 2 años de fase curricular, no significativas, pues los de Vergor, que decíamos en nuestra clase, a los niños que les falta un verano, pues esos. ¿Vale? Sí, bueno, pero es que hay tantos tipos de niños que hay que poner entonces. ¿A que sí? Está los de educación curricular, educación especial, los de refuerzo de apoyo, y luego están los que les falta un verano. Es que es así, es que con un empujón pues se ponen más o menos al día. Es que soy muy dura. Y luego el apoyo. Si es educación especial tenemos apoyo A y apoyo B. Si de compensatoria tenemos apoyo A, B, C, D, E, F, G y H. Pues tenemos que elegir cuáles de los 8 apoyos es mejor. Si dentro, si fuera, asignaturas y demás. Entonces, bueno, también, por ejemplo, con alumnos que tienen algún tipo de leucemia o de alumnos que no pueden acudir mucho a clase, pues sí que tenemos un servicio que es el SAE, ¿vale? Que es un servicio de asistencia educativa domiciliaria y también hablamos con esos profesores para que ese niño o esa niña tenga apoyo dentro de su casa, ¿vale? Pues sí que es verdad que tenemos que determinar qué es lo que necesita y qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando está decidido, tenemos que dar el feedback a los profesores y a los padres. Primero a los padres,
Porque si los padres se niegan, a los profesores hay que decirle que se han negado, ¿vale? Pero sí que explicarles qué es lo que se puede mejorar. Pero sí que es verdad que los profesores, a los padres hay que darle el informe, es a los únicos que se tiene que dar el informe. Los informes no se dan a los profesores. Pero como lo piden a los profesores, ¿quién es la responsable? Entonces se consultan en el despacho o en la sede, pero no se dan. Se damos son las pautas. Entonces, primero a las familias, y en función de la familia, de todo legal, de cómo vaya la cosa, pues así empezamos a hacer dictámenes, a cambiar apoyos, porque la familia tampoco se puede negar a los se puede negar a lo que quiera. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que es tan importante hacer el proceso como conseguir ese tipo. ¿Vale? Yo he recorrido mucho. ¿Te puedo preguntar una cosa? Sí, ¿verdad? Si has dicho que el informe psicopedagógico se puede entregar a los padres. No, hay que entregárselo. Es obligatorio. Es obligatorio. Si un padre pierde el informe y está firmado por ti, ¿qué pasa? Se pone copia. Ah, vale. Se le firma o se Copia firma para los como un padres. recibí, ¿no? Sí. Porque ya es su Sí, responsabilidad. sí. Ah, ok. Sí, porque si no, encima, si hay cada padre por ahí, no, por eso entonces sí. Tenemos un sello que pone copia familia. Entonces ahí ya no hay ningún problema de haberlo perdido. Pero bueno, que siempre puede pasar. Es muy importante la fecha, la firma, el sello del centro o del equipo y la copia a la familia. ¿Vale? Pero esa copia solamente se la pide la familia o tiene que tener también la familia. Yo se la doy siempre. Pero no todos los colegios lo hacen. La ley dice que hay que informar a las familias por escrito. Otra cosa es que después de la evaluación no veas necesario tomar ninguna decisión importante y no haces nada. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo he empezado una evaluación con de la retinosis y no ha llegado a nada. La primera decisión que hemos hecho es que venga del equipo y asesore. Es decir, siempre que haya que hacer algún cambio importante de modalidad o de algo, siempre es bueno entregarlo, porque así es obligatorio, no te pillas los dedos. Otra cosa es que la familia no venga. Entonces tú pones el sello de copia para la familia y luego pones citados el día a la hora y no han venido. Silla y ferma. Y lo pones en el expediente y ya está. Para los apoyos, o sea, si hay una determinación de necesidad de recibir y tienes un apoyo de tipo que sea, eso también viene en el informe. En el dictamen. El informe viene, pero ya que lo tenemos aquí, mira, es que se me muy pequeñito, pero pone apoyos personales específicos, PT y AI, recursos materiales y características completas. Claro, se me hay que ponerlo. Apoyo A, apoyo B, apoyo C, D, E, G, fuera, dentro. Temporal, no temporal. Porque hay apoyos que son temporales y otros que son permanentes. Entonces, todo hay que ponerlo. ¿Vale? Además de la propuesta, de todo lo que tú propones. Los padres son los que deciden. Si sí o si no. Valencia. Da igual. Mi duda es cuando haces tu primer informe, no sé si lo digo bien, informe psicopedagógico, Sí. cuando ya recoges todo, ¿cómo das esas orientaciones? Porque me parece como cada alumno es tan diferente, tan... ¿Orientaciones a quién? ¿A los padres cuando se lo cuentas? Sí, cuando has dicho que al final del informe que no vale, si me das una serie de orientaciones, etc. Claro, es que hay muchos orientadores que cogen, dan el informe a los padres, lo meten en un sobre cerrado, lo sellan, lo firman y se lo dan. A los niños en la mochila y se lo dan a los padres. Yo lo que me gusta es llamarles, recibirles y explicarles. La prueba que le hemos pasado, las puntuaciones, lo que mejor, lo que peor, decir, razonarle, lo que yo he detectado, lo que me han dicho los profesores, los alumnos, que no sé cuánto, y luego las orientaciones le digo y les explico, lo comparo porque sabe que es una tipo A con maestro PT en las áreas instrumentales, que es lo que yo pongo. Decirle que el apoyo es permanente, no permanente. ¿Quién lo hace? Si hace reunión puede estar también la maestra que lo va a hacer, pues mejor. ¿Quién los va a trabajar? Vale, pero muchos padres dicen, pero si le va a sacar del aula, pues va a tener libros distintos. Pues si los padres eso les preocupa, entonces tenemos otro libro, pero con cartas iguales. ¿Vale? Tenemos muchos recursos ya hechos. Con lo de las notas. Antes podíamos tener 2 notas, 2 boletines de notas. Ahora ya no. Antes dábamos uno a los alumnos
y otra a los padres. O sea que los padres se iban con la de los alumnos a inspección y decían, mira, tiene un 7 o un asterisco. Pero como el asterisco ya no existe, pues es un 7 a todos los efectos. Entonces es complicado. Pero bueno, ya es sobre gustos colores, y también no es lo mismo tener 2 centros que tener 8 centros. Este problema en Extremadura, en Andalucía, en Castilla-La Mancha y en Barcelona no lo tienen, porque tienen orientadores ya en los coles. Pero en Madrid lo van a poner y viene la crisis. Entonces lo bueno que tienen es que nosotros cuando salgáis lo pondrán para que sacan muchas más plazas, pero a día de hoy es un hándicap que tenemos en Madrid. Porque mucha gente pregunta, ¿y cómo hay orientador en tiempo completo? En la ESO, que ya está más o menos todo hecho, y no lo hay en infantil y primaria, que es cuando se hace todo este proceso. Con las incongruencias de los que mandan. Pero sí, eso ya luego tú ya lo vas, de cómo, sobre todo una cosa que no hemos visto es cómo se lo explica. Que ese niño tiene una iglesia o que ese niño... A mí me pasó, creo que alguna vez os lo he contado, una madre de una alumna que vino nueva, y hay 2 vías de escolarizar a un niño, vía ordinaria, vía educación especial. Pues esta madre metió a su hija con un trastorno del comportamiento muy grave en vía ordinaria. O sea, me llega el y me dice, ay, chuch, ¿que te la ha colado? Yo, que me la ha colado, digo, está ahí colado. La llamo, saco todos los papeles, yo pensando que la madre me la había colado, y porque claro, estaba esto firmado por ella. Sabía que su hija se había cambiado la modalidad y que todo. Bueno, pues yo empecé a decirle, pues usted, pues no sé qué, pues no sé cuánto, pues era un poco así, subida de tono, y se me pone la mujer a llorar. Y digo, ¿por qué lloras? Y dice, porque es que no se lee. Y firmé sin saber lo que me daban. Y a mí no me han explicado. Y yo es el trago, primero, de haberle echado la bronca, y segundo, de explicarle que su hija tenía un trastorno del comportamiento, como... Y la madre creía que es que era un poquito leve. En segundo de eso. Entonces, hay que tener cuidado, que cada vez que ya le llega uno de estos, digo, bueno, sabremos un lío. Pero el primer punto fue, claro, porque muchos padres intentan colarlos, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay que tener mucha empatía, mucha asertividad y tener mucho cuidado con las cosas que se dicen. Y eso no lo vais a aprender en ningún sitio. Eso es haciendo la parte. Cómo se aprende. Intentar, pues eso, ponerlos en su lugar y que lo que son niños. Y que si el padre no lo ve, pues el padre no lo ve. Pues tienes que ser lo más mediadora o empática o no lo sé. Pero bueno, hay que intentar hacer lo mejor posible y luego pues, si lo hacen mal, pues aguantas el chaparro. Pero bueno, viendo como la intención, a todos los padres como nosotros, pues no suele haber ningún problema. Lo malo es cuando te cortan las alas y no puedes dar al niño todo lo que necesita. Pues también es muy duro ser padre y que te digan, tu hijo le pasa esto, o tu hijo le pasa lo otro. Ya, pero es que no le pasa nada en la cara. Hay muchos síndromes que físicamente no tienen nada, pero luego tienen un montón de dificultades. Entonces, bueno, es algo complicado, pero a la vez bonito, porque tenemos que verlo en la parte de cómo ayudamos nosotros a esos niños a sacarlo lo máximo. Somos un elemento, según la LOMCE, cada vez nos da menos horas, de calidad por eso, porque ajustamos la respuesta, lo que necesitamos. Nuestra parte no es de hacer terapia ni de intervenir con esos niños, no. Nosotros vemos qué necesitan y organizamos, según lo que tenemos, todos los apoyos, las medidas y demás. Pero por eso es menos diagnóstico, porque no diagnosticamos, sino que evaluamos necesidades. Y desde el punto de vista de la psicopedagogía. Pero bueno, da igual tanto monta tanto, que al final es más o menos lo mismo. Dime. Yo quería hacer una pregunta. Esta mañana en otra asignatura ya empezamos, Alex. Hay un servicio el SAE, ¿no? El SAE, sí. Pero en el hospital, cuando tienen las aulas hospitalarias, ¿existe ese servicio de aulas hospitalarias? Sí. Es que esta mañana nos decían que no, nos han dicho que no. Bueno, pues que yo sepa, sí existe. De hecho, si vas a la Comunidad de Madrid, a la página esta que siempre utilizamos, hay una relación de las hospitalarias en los hospitales madrileños. Pone el Niño Jesús y te sale. Pero es que incluso en hospitales de adultos las hay. Es un servicio que funciona muy bien y que nosotros
somos los encargados de hacer de mediadores entre los profesores de la aula hospitalaria y nuestros profesores. De hecho, nosotros somos los que coordinamos, ¿vale? Que la atención, por ejemplo, hace 2 años tuvimos una niña con leucemia, nosotros éramos los que coordinábamos y cada X tiempo hacíamos un Skype para que ella hablase con todos sus compañeros y demás, porque estaba más ingresada que en casa. Pero sí, que yo sepa, a día de hoy, sí que existe. Vale, eso es lo que tenía entendido y es una área que me gusta y digo, pues ya está, otra que me gusta. No, otras tareas existen, el SAED también, el SAI, de atención al inmigrante también, el SETI, traductores e intérpretes. O sea, todos estos continúan desbordados, porque cada día hay menos, y la demanda es la misma, pero a verlas, hay más. Si por ejemplo se decide después de hacer el informe que necesita una adaptación curricular no significativa, ¿vale? ¿Tienes que especificar exactamente cómo se va a llevar a cabo o será el profesor el que...? Vamos a ver, nosotros no hacemos adaptaciones curriculares, no es nuestra labor. La tiene que hacer el maestro tutor, el que le dé de cada asignatura la persona que lo imparta. Lo que hacemos nosotros es asesorar. Por ejemplo, tenemos una adaptación curricular y le podemos dar un modelo, ¿vale? Yo tengo aquí, a ver, podemos darle un modelo posible, podemos ofrecer asesoramiento para decir, mira, aquí tienes que poner esto, aquí tienes que poner lo otro, pero al final el que tiene que elaborar es el profesor. Entonces no hace falta no especificas nada. Vamos. No, no especifico nada de qué. No especificas cómo se va a llevar a cabo. Te reúnes con el equipo educativo, es decir, con todos los profesores de este nivel. Ves en las áreas, le pasas el nivel de competencia curricular a todos los profesores. Cuando ellos lo rellenan, vemos en qué áreas tiene ese desfase. Y en función de ese desfase se hace la adaptación en unas, que a lo mejor puede que en plástica no, pero educación física sí. ¿Vale? Entonces hay que ver las áreas. ¿Cuáles son las que suelen hacer? Las instrumentales. Lengua, mate y ahora las nuevas de ciencias naturales y ciencias sociales en primaria. ¿Vale? Entonces, más o menos. Pero otros no hacemos adaptaciones curriculares. Asesoramos cómo se rellena. Como hagáis eso, estáis perdidos. Además, no es una función vuestra. Y si adoptáis una función que no os compete, dejáis a un lado la que tenéis que hacer. Claro. Sí. En fin, que levantaba la mano y le tocaba a tus compañeros. Antes has dicho que en el tema del informe has dicho que a los padres también hay que entrevistarle, a los profesores también. Entonces sí, vale, yo por mi experiencia sé que sí. Porque yo recuerdo cuando estaba en un colegio ordinario, entonces los profesores me veían, claro, como una persona sorda era el primero, entonces el profesor no conocía el mundo de los sordos. Decían, bueno, pues esto tiene algún problema más, esto no habla, nada de mí, no, yo solo miraba. Me miraban y es que no sabía. Entonces cuando hicieron el informe que le mandaron a mis padres, al final mis padres, que son sordos también, se quedaron porque pensaban que era sordo y también tenía algo de retraso, porque por el modelo el mismo, mis padres no saben leer tampoco. Entonces, claro, ellos firmaron también y me cambiaron de colegio y me llevaron a un colegio como de discapacidad intelectual. Entonces, claro, mis padres al final dicen, pero si esto no tiene nada que ver con los sordos, que es lo único que tiene. Y entonces al final he perdido muchísimo el tiempo cambiando. También el problema pienso que es que los profesores también que lo preparan para elegir cuál es la dificultad o algo y al final es un lío, todo es una cadena que yo he perdido más de un año completo. Porque yo era simplemente sordo. Al final ya me buscaron un colegio especial de sordos y ya está. Y ya por fin encontramos todo. Pues perdiste poco. Se llama. Así. Eso es por una incompetencia del orientador. Un orientador incompetente hace soluciones incompetentes. Entonces es increíble que a día de hoy se pase esto. Es que es increíble.
Lo que tendría que haber hecho es derivar al equipo específico de discapacidad auditiva y ellos que viesen. Pero sí que es verdad que es grande. Porque ¿cuántos años hace de esto? La tira. 25 años. Claro, 25 años no es ahora. Pero bueno, que puede pasar también ahora, ¿eh? Hay muchos inconvenientes sueltos. No, pero ahora también algunas veces, porque yo conozco a niños. Claro, está el mundo de los sordos, que está el mundo de los signates y el mundo de los oralistas. Y hay mucha gente que no respeta la lengua de signos, que los hacen oralistas. Y todavía continúa. Sí, eso era verdad. Yo pienso que falta todavía que muchos profesionales expliquen cómo es el mundo de las personas sordas. Pues sí, porque muchos, y yo me incluyo, soy ignorante en torno a este tema. Sí que es verdad que hay centros que funcionan genial, pero claro, no tenemos una cultura, todos los orientados y todos los maestros en torno a este tema, y sí debería haberlo. Así que has tenido suerte de solo tener un año. Pero bueno, año perdido. Pero seguro que es año perdido. Pero bueno, sí que es verdad que... Lo único que te quería contar era mi experiencia. Vale. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Dime. Cuando la familia dice que no, ya has hecho la oración y todo, Sí. dice la familia que no, Nada. ¿y el niño? ¿El niño qué? ¿Tú cómo es eso? Porque yo me sentía frustrada, ¿no? Ya. Pero no puedes hacer nada. Lo guardas y vamos. Se pueden hacer chanchullos, porque donde está la ley está la trampa. Pero nada legal y que te pueda meter en problemas. Yo le puedo poner a un niño un apoyo, ¿vale? Que parezca ordinario y luego es que es algún tipo de... pero sin que sea. Es difícil. Pero ante la negativa de los padres... Entonces, nuestra labor fundamentalmente se centra en sensibilizar a esos padres. Y yo llevo 15 años... ¿15? Sí, 15, sí, 2015. Y a muchos padres solo los veo a principio de curso para intentar esa sensibilización. Muchos no los he conseguido. Pero como no los enganches a ellos, no. Entonces también tengo a profesores gancho que se llevan bien con ellos y tutorías, oye, la posibilidad de... Pero es que no es la ocasión. ¿Tenéis escuela de padres, Ana, o Sí. trabajáis con las familias? Tenemos escuela de padres, sí. Tenemos escuela de padres, una de infantil, otra de primaria y otra de secundaria. ¿Y también la lleváis desde...? La llevamos nosotros, sí. Soy yo, la que organizo, y luego hay 2 profesores por etapa que de forma voluntaria y by the face, pues lo hacemos. Y bueno, más o menos sí que funciona. Es un servicio que lleva eso, pues unos 13 años y que los padres siguen demandando. Es una cosa que hacemos sin ningún tipo de ánimo de lucro, pero ahí le quita mucho trabajo. Porque ya las cosas que se pueden ver en el departamento de orientación familiar, pues se tratan. Lo que pasa es que muchas veces van a la escuela de padres muchas de las familias que no lo necesitan. Bueno, siempre lo necesita la gente, ¿no? Pero pues, se tratan temas importantes, como por ejemplo cómo comunicar una muerte a un niño, de algún familiar, como por ejemplo que los padres no saben comunicarle que se van a divorciar, cómo poner límites educativos, cuando llegan los reyes, cómo elegir un juguete para cada una de las etapas, cómo organizar el ocio y el tiempo libre, que estamos viendo la revista de princesas y sapos, sapos y princesas, pero que sí que es verdad que muchas veces los padres son sobre caballo y rey, pues darle opciones de ocio, alimentación, también hemos visto inteligencia emocional, entonces sí que es verdad que es una forma que luego repercute tanto en los niños como en el departamento de orientación, porque a mí me quitan mucho trabajo. No son charlas, sino lo que hacemos es que los padres eligen los temas y lo que hacemos es que se presentan problemas de los padres y entre ellos los solucionan. Y lo que hacemos nosotros es dar luego la parte más teórica del esto. Y aparte de eso hacemos charlas informativas para padres. Hoy, por ejemplo, ha habido una, que es del cual estoy yo tan sumamente corriendo, una charla para padres sobre el uso y el abuso de WhatsApp, Facebook, 20 y demás. Y lo ha dado un padre que es abogado y que controla todo lo que es legal. Se hace mucha formación de familia y eso lo hace... Por ejemplo, una charla que podría ser muy interesante es... Porque tenemos una niña en primaria que es sorda y sus padres son también sordos.
Entonces, pues podemos dar una charla informativa. Así que, pero bueno, eso es más o menos lo que hacemos con la familia, fuera de lo que es la evaluación, y que también es un trabajo extra que en los colegios públicos, pues a no ser un servicio que está dentro, no se suele hacer. Lo suelen hacer a través de ayuntamientos, de escuelas pares de más cosas. ¿Alguna pregunta más? Yo muy rápido, como creía que me da falta tiempo. Dime. Yo no sé si, bueno, es una pregunta que tiene que ver con el departamento de orientación de secundaria. Vale, pues venga, dispara. ¿Se puede aplicar, por ejemplo, educación sexual? ¿Lo puede impulsar el departamento de orientación? ¿No tiene que ser...? Sí, pero dime tú cómo. Si tú no eres tutor. A ver, nuestra actuación con los alumnos es indirecta. Es decir, nosotros tenemos que asesorar a los profesores y a los tutores para que ellos las impartan. Otra cosa es que tú consigas que vengan de fuera. Por ejemplo, tengo una madre que es ginecóloga y le digo a esta madre, como favor, que venga y nos explique pues una parte de la educación sexual, ¿vale? Pero nuestra labor no es entrar en tutorías y contarlo, no somos expertos de eso. Entonces, bien, o traes a alguien, o bien el plan de tutorial que nosotros elaboramos junto con los profesores. Si están interesados los profesores en eso, nosotros ofrecemos recursos para que ellos en la tutoría lo vean, ¿vale? Pero los orientadores no solemos entrar en tutorías porque no es una labor, la labor es del tutor. Otra cosa que te toque el marrón de ser tutor, que como eres un profesor más y das clase a unos 4 grupos, pues te puede tocar. De hecho, este año soy tutora. Marrón total. Entonces, sí, a tutoría. Digamos que dentro del plan de tutorial se puede organizar, y nosotros lo que hacemos es ofrecer herramientas o buscar especialistas. ¿Para qué? Para que los demás... Es un asesoramiento indirecto a los alumnos y directo a los profesores. Más cosas. ¿Me he quedado corta? ¿Me voy a contar más cosas? No, pero mira, yo tengo una duda. Pero en realidad es una cuestión que hemos estado tratando aquí en la parte de la conceptualización del diagnóstico pedagógico, que el otro día también vino a visitarnos el profesor García Nieto. Por lo que diga vale. No, pero fíjate que yo creo que es algo que a todos los que han asistido a la clase les ha quedado muy claro, y es que yo hoy, cuando tú has comenzado tu charla, pues seguramente a todo el mundo se le ha vuelto la eterna discusión, ¿no? De hasta dónde el diagnóstico pedagógico, hasta dónde la evaluación psicopedagógica, que es igual, que es diferente, si hay algo pero es diferente. Finalmente, bueno, cuando lo hemos tratado aquí han salido preguntas que yo he intentado resolver desde mis conocimientos y desde, pues casi yo diría más que desde pues, los que estamos siempre en la universidad tenemos muchos conocimientos teóricos, pero no tantos a nivel práctico, ¿no? Y al contrario. Y yo les decía que llega un momento, yo creo que eso también lo dejó el otro día bastante claro, en que cuando ha evolucionado el diagnóstico pedagógico, que comenzó siendo, como tú decías, algo vinculado a curar cuestiones patológicas, y eso ha evolucionado a otras cosas que ya se solapan de alguna manera con la evolución que ha tenido también el concepto de la evaluación y de la evaluación psicopedagógica. Entonces al final, pues ahora mismo casi me da igual hablar de diagnóstico pedagógico que de evaluación psicopedagógica, con sus matices, pero en el fondo estamos un poco en lo mismo. Mónica y yo llevamos ya un tiempo intentando hacer una ampliación del concepto de diagnóstico pedagógico que se viene tratando tradicionalmente, y que en España, como tú bien sabes, desde hace unos años no se ha dicho nada nuevo sobre el diagnóstico pedagógico. Ya se ha jubilado Narciso ya, porque de dónde responder. Entonces, nuestra idea es que hoy por hoy ya, cuando hablamos de diagnóstico pedagógico, y equiparándolo mucho a la evaluación psicopedagógica, porque en el fondo son cosas prácticamente idénticas, empezamos a pensar que, aunque siempre se ha hablado de un diagnóstico pedagógico vinculado al sujeto, casi diría al alumno, hoy por hoy también podemos hablar del diagnóstico pedagógico familiar, y entonces lo que estamos haciendo es un diagnóstico de una familia, de su estructura, de su funcionamiento, y incluso dando pautas, ¿no? Obviamente, de intervención. También podemos hacer un diagnóstico escolar,
incluso se hace un diagnóstico con el sistema educativo, porque así en la ley lo ponen, ¿no? Y hablan de evaluación diagnóstica. Y yo todo esto este rollo te lo cuento, porque yo lo que te quería preguntar es, en un centro como el tuyo, en el que tenéis varios niveles, en el que el servicio de orientación, digamos, está al servicio de la escuela, ¿no? Del colegio, ¿en algún momento os habéis encontrado con la situación en la que tenéis que hacer un diagnóstico de la escuela, por ejemplo? De todas las escuelas, es decir, el director recibe... Vamos a ver cómo funciona esta escuela. Sí, pero no me lo han mandado a mí. ¿Y quién ha hecho? ¿Alguien externo? Externo. O sea, el orientador del centro en principio no ha hecho eso hasta el momento, el centro tuyo al menos. No tienen la conciencia de que podamos hacerlo. Entonces lo que han hecho es que ven que se puede optimizar, porque ellos lo ven como una empresa, claro. Y lo que han hecho es traer a una de fuera, la cual está entrevistando a todos los profesores, a todo el mundo, a padres, para ver cómo se puede optimizar a través de cuestionarios online, entrevistas personalizadas, pero no se nos han encargado. De hecho querían, no porque no fuésemos capaces, porque yo me ofrecí dentro de estas cosas que me gusta a mí montarme, pero querían que fuese alguien de fuera que nos tuviese contacto. Pero se ha hecho este año. Yo llevo 15 en el cole y desde los 4 en ese cole, porque fui antigua alumna. Y yo no sé, yo no recuerdo nunca haberse hecho una evaluación. La evaluación de la familia vosotros no lo hacéis en la escuela, eso. Digo, del contexto familiar por supuesto sí, pero de la familia como tal, toda la familia tampoco, no es competencia. Porque no es una cosa que luego es una información que necesitemos. Otra cosa es que queramos hacer algo en torno a la familia de investigación, pero no. De evaluaciones como tal, tenemos las pruebas CDI, las LEA y poco más. Y luego nadie evalúa a los profesores, ni nadie hace nada de evaluación. Ni a la dirección del centro, por supuesto. Esta es la primera vez que se está haciendo y ya te digo, pues una empresa externa y lo ha puesto no la dirección, sino el jefe, el que pone las pruebas. Pero bueno, sí que conozco a colegios de alrededor que las han hecho de cosas de calidad y eso, pero no había una... Es que no me estaba quedando claro respecto a esto. Cuando dices que una empresa externa viene a hacer una evaluación del centro como unidad, a optimizar, pero que entiendo que si estabas hablando de recursos, tiempos, pero tampoco me queda muy claro, no me queda claro qué es lo que pretende optimizar la evaluación. Pues por ejemplo, imagínate, pues tenemos 850 alumnos y sabemos que se han ido 10 este año, ¿por qué se han ido? ¿Vale? O por ejemplo, tenemos un edificio de 5 plazas, de 5 plantas, ¿cómo se puede optimizar? O tenemos una plantilla de 72 profesores, yo te hablo ahora como directora, ¿vale? 72 profesores, ¿cómo podemos optimizar su rendimiento? Porque a lo mejor no están colocados por su especialidad. O por ejemplo, tenemos 25 pizarras digitales, pero están puestas en las clases de los profesores que no las utilizan. Es decir, o organizativamente. Claro, ¿no? Que estamos hablando casi todo el rato de organización escolar, de recursos. Sí, sí. O por ejemplo también se evalúa a los profesores. Eso, metodología. ¿Y eso cómo lo evalúa una empresa externa? Pues entrando en las clases. Pidiendo papeles para empezar. Como son las programaciones de aula, entrando en las clases, llevan un mes que le llamamos los hombres de negro y entrando por todos los sitios. A una evaluación mía por supuesto que no ha pasado, pero sí que a todas las clases, y de repente yo como uno de los que dejo la puerta abierta, yo veo cómo pasan, se quedan en el y ven cómo tuvo impacto en mis clases, o cómo se organizan los alumnos para subir las escaleras, lo evalúan todo, hasta el comedor, y luego también nivel de satisfacción del cliente. ¿Vale? Entonces, bueno, tampoco sé mucho yo de esto, pero ya son más expertas, pero sé más o menos lo que están haciendo ellos y lo que no sé lo que luego cómo va a repercutir eso en el centro. Y por curiosidad pura, el nombre de la empresa o alguna por curiosidad pura. No, yo les llamo a los hombres de negro. No sé. Hay muchas agencias externas de evaluación, ¿eh? No hay una únicamente. Existen muchas.
A ver, están formadas todas por profesores y ex directivos, por lo menos las que bueno, hay gente yo creo que preparada técnicamente. No digo la nuestra, la mía, la que está evaluada ahí. Es que hay tantas, además, hay mucha gente formada técnicamente, digamos, para la evaluación también, ¿no? O sea que, a ver, ¿cómo te explico esto fácil? Vamos a ver, en realidad, cuando nosotros evaluamos una organización, sea una escuela o sea cualquier otra organización, en el fondo necesitamos conocer básicamente, o sea, hay muchos modelos, ¿eh? Yo quería hablar del que manejo mucho. Necesitamos básicamente tres tipos de variables a tener en cuenta para luego vincularlas. Unas son las de entrada, que llamamos, y son esas que están porque sí en la organización, es decir, ¿cuántas aulas hay? Hablando de una escuela. ¿Qué tipo de recursos? Todo esto que dices tú, esto es de entrada, es decir, de entrada esto es lo que hay, ¿no? ¿Con qué dinero contamos? En fin. Pero después hay unas variables que son de proceso, es decir, bien, esas son las que hay, pero ¿qué estamos haciendo? Ahí entra la metodología, las metodologías del profesor, del maestro, los años de experiencia, en fin, una serie de cuestiones también relacionadas con el proceso. Cómo se utilizan los materiales, cómo se optimizan o no se optimizan algunas cosas. Pero finalmente tenemos otras variables que son las de producto. O sea, en el fondo son esas variables que cuentan, como el rendimiento académico de los alumnos, como su desarrollo de otra serie de competencias que, aunque no se miden en el rendimiento académico, forman parte de los objetivos de la institución. Cuando tenemos todo ese cóctel, digamos, ya recogido, entonces empezamos a estudiar básicamente en la calidad tres cosas fundamentales: la eficacia, la eficiencia y la funcionalidad del centro. ¿Vale? Es eficaz, es eficiente y es funcional. Entonces lo que hacemos ahí es, de alguna manera, vincular unas variables con otras. Si vinculamos las de entrada con las de producto, estamos hablando de eficacia. Si vinculamos las de proceso con las de producto, hablamos de eficiencia. Si vinculamos las metas, los objetivos generales de la institución con el producto, hablamos de funcionalidad. En fin, podríamos hablar mucho sobre esto, pero en el fondo todo está vinculado a un modelo de calidad, porque en el fondo cuando hablamos de calidad estamos hablando de evaluación, es decir, ¿tú quieres que algo sea de calidad? Bueno, pues evaluémoslo y vamos a ver en qué nivel, en qué grado de calidad está y cómo puedes optimizar, ¿no? Dime. Es que ahí me choca un poco, claro. Entonces estás hablando de unas variables internas del centro. Entonces tú coges el centro con todos sus recursos y dices, mira, funciona así, podría funcionar de tal forma, pero no lo evalúas nunca en comparación con los estándares externos. Sí, por supuesto. Es que fíjate, es diferente hablar de funcionamiento de una escuela en su interior, o sea, es decir, la calidad de ese centro, ¿vale? Que hablaríamos de todo lo que tiene que ver y todo lo que está vinculado con la escuela sin comparar. Pero obviamente siempre tienes que tener una referencia, ¿vale? Entonces, hacia el interior podríamos estar hablando de todo lo que te está diciendo, variables de proceso, de producto, de data. Lo que ocurre es que después habitualmente lo que hacemos es evaluar el sistema educativo y comparar escuelas. En realidad ordenarlas más que compararlas, ¿vale? Podríamos entrar al debate de eso se debe publicar, no se debe publicar, qué efectos tiene y cómo hay que hacerlo, ¿no? Y si quieres en algún momento entramos. Pero la realidad es que, por lo menos en España, es obligado cada 3 años participar en el informe de la OCDE de PISA. Es un informe en el que en el fondo te permite comparar. Lo que se publica normalmente es la comparación entre las comunidades autónomas y luego ya ahí nos peleamos, ¿vale? Pero en realidad esos datos están a disposición de cualquier investigador. Y tú puedes hacer una ordenación de las escuelas. ¿Para qué? Para comparar, en el fondo. ¿Y qué comparas? Bueno, comparas sobre todo las variables de producto, que son las que se miden. ¿Por qué? Porque en cada centro hay diferentes variables de entrada y diferentes variables de proceso, ¿vale? Entonces, la eficacia es lo que está más vinculado con el rendimiento académico, con la media de este centro este año en matemáticas, en lengua, en las instrumentales, en fin. Lo que hay detrás, es decir, toda esa otra parte que yo te contaba de las variables de proceso, de las variables de entrada, de cómo se vinculan unas con otras y hablamos de decir, eso todavía no se está haciendo. O sea, ahí nos quedan pasos. O sea, la teoría está fenomenal, la aplicación piloto en algún lugar se está dando, pero en realidad, que yo te puedo decir, mira, existe esta experiencia, esto es perfecto, porque se compara y además se compara fijándote en esto y en esto y puedes posicionar a tu escuela, eso todavía no se está haciendo. ¿Se puede hacer? ¿Estamos trabajando en eso? Sí, pero todavía hoy por hoy no te vas a encontrar algo tan claro como eso.
hay mucho investigado, hay muchas experiencias piloto, pero no hay nada serio. En el fondo, nada serio así que yo te pueda dar como referencia. Me da una tecla. Es que es mi tema. Y se nota. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que es el momento de agradecer a Ana que esté aquí, que haya trabajado después de su jornada laboral. Claro, ¿qué es lo que hacen? Exacto. ¿Qué es lo que hacen en su centro? Cuando tenéis la oportunidad de ver el vídeo de Silvia, veréis la otra cara de la moneda. ¿Qué es lo que hacen en un centro que no es un centro de escolaría formal, digamos? Y yo creo que con las dos partes vais a tener una idea un poco clara de, bueno, pues el intento vais a actuar en unos meses, en un lugar o en otro. Yo el miércoles, lo que vamos a hacer, bueno, el miércoles van a pasar dos cosas. Una es que yo voy a entrar a la parte de las fases del proceso de diagnóstico ya un poco a nivel más teórico. Ya sabemos lo que nos ha dicho Ana, yo creo que nos ha dado muchas ideas que vamos a retomar el próximo día y ya vamos a entrar a una parte, pues lo que pone los libros que hay que hacer, y ya no nos ha contado lo que verdaderamente se hace, ¿no? Pues ahí un poco las dos partes. Y al principio de la sesión, antes de que empiece yo, va a venir a clase la profesora Covadonga Ruiz. Ella es la coordinadora de pedagogía y nos va a venir a hablar del TFG, que yo sé que es algo que os preocupa bastante. Me pidió opinión de cuál era la forma mejor para comunicarse con vosotros. Y yo, la verdad, pues me permití invitarla a la clase para que ella misma se pueda dirigir a vosotros durante media hora más o menos y le podáis preguntar vuestras dudas. Así que prepararos porque el miércoles a las 7:30 lo primero que va a hacer Benito va a ser preguntaros todo para avasallar la gente. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos el miércoles. Muchas gracias a todos.